Hola reptilianos y reptilianas, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, muy feliz de poder traerles este nuevo video. Bueno, personitas lindas del YouTube y del mundo mundial, hoy les vengo a hablar sobre un tema que no tiene absolutamente nada que ver con mi canal. Y es básicamente acerca de mis creencias teológicas, mis convicciones. No lo llamaría una religión porque nadie más cree lo que yo creo, pero aún así me parece que es un tema interesante de hablar porque de alguna u otra manera ha tenido muchas implicaciones a lo largo de mi recuperación con el trastorno alimenticio y con los trastornos de obsesividad compulsiva, por el hecho de que, aunque la gente no lo crea, el dicho de que la fe mueve montañas es muy cierto. Si una persona quiere hacer algo y cree con todas sus fuerzas en ello, probablemente lo va a lograr porque somos personas muy capaces, somos seres súper capaces. Eso es una realidad, amiguitos. Bueno, hoy no estoy muy, digámoslo, maquillada ni tampoco muy procesada, porque fue como que dije, bueno, no tengo nada que hacer en este mismo instante, así que voy a grabar este video que no tiene un carajo que ver con mi canal, pero quiero hablar del tema. Entonces, empecemos. Bueno, yo quiero empezar por decirles que siempre desde chiquitita fui una niña que sí, creía en muchas cosas que la gente normal no tiende a creer, como en que los árboles me hablaban y que el viento me hablaba. Y básicamente sí creía en Dios, en un Dios católico, porque eso fue lo que me infundaron desde muy pequeña, pero yo proyectaba mi religión hacia una temática mucho más ambientalista, mucho más naturalista, en la cual consideraba que los árboles eran como los ángeles de Dios. Entonces sí, desde chiquitica tuve creencias un poco extrañas. Luego sucedió algo en mi vida y fue que mi abuelo enfermó. Yo le rezaba al Señor Jesucristo Santísimo de toda la Biblia. Bueno, no sé, no le rezaba a Jesucristo, pero le rezaba a Diosito porque mi abuelito se recuperara. Lo cual es algo completamente estúpido porque Dios o los dioses no tienen una... O sea, no es como que estén fijándose en nuestra vida cotidiana directamente. Después de que mi abuelo falleciera, porque sí, resulta que el Señor Jesucristo no cumplió mis deseos, yo entré en un estado de rebeldía total de adolescente. No creo en Dios, no creo en Dios, no creo en Dios. Mi hermano decía que era ateo, entonces yo empecé a decir, no, pues yo también soy atea, no puedo creer en un Dios que tenga tan podrido el mundo. Entonces sí, me volví atea. Y duré atea por mucho tiempo hasta que entré a la universidad y me di cuenta que realmente estaba haciendo una falsa atea, porque sí creía en algo, sí tenía creencias, tenía convicciones, solo que no las expresaba como una religión, por así decirlo, sino que simplemente era como mi estilo de vida. Yo siempre proyecté, como les digo, mis creencias hacia algo mucho más natural, como que el universo está en constante cambio, pero también en constante armonía. Y realmente yo creía en Dios más como un ser que no nos había hecho a nosotros los seres humanos a su imagen y semejanza, sino que había creado todo el espectro de las cosas que existen por y para una razón independiente. Entonces, bueno, aquí voy a pasar a explicar la jerarquía de mis creencias, que básicamente funciona así. Todo comienza con este individuo de acá, que básicamente es el Netkal, que Netkal era como el Big Bang más o menos. Era un individuo, un ser de energía suprema que se sentía muy solo en el mundo y que no se sentía comprendido. Él estaba sobre sí mismo y dentro de sí mismo, pero aún así no podía proyectarse más allá de lo que era. Es decir, no había un espacio físico para que él pudiera moverse. Entonces, debido a que se sentía tan solo y quería cambiar las cosas como le estaban funcionando en su eterna existencia, decidió sacrificarse para crear a los dioses astrales, que para mí, bueno, son Astra, Stajaló y Quetzala. Que esos nombres ya les explico por qué los puse. Astra básicamente serían los seres, las estrellas y los seres gaseosos. Luego están los seres más o menos, los cuerpos azules o los meteoritos. Y por último pues están los planetas, que yo creo que más o menos así fue la primera creación, cómo se compuso la materia en una primera instancia. Luego estos individuos conformaron el Tájalo, que el Tájalo básicamente es el universo en sí. Entonces ellos, sabiendo más o menos cómo eran las convicciones de su padre, empezaron a expandirse y a invadir el espacio y a volverse mucho más diversos para generar un cambio en esa constante continuidad del tiempo.
¿Por qué les puse los nombres que les puse? Bueno, ustedes podrán decir que son nombres muy estúpidos, que no tienen un significado, pero yo siento que las personas nos apropiamos de nuestras convicciones poniéndoles un nombre. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que es un lápiz porque tiene el nombre de lápiz y sabemos para qué funciona un lápiz, pero si le decimos a una persona, pásame esa cosa de ahí, seguramente no va a saber a qué nos referimos. Si le decimos, pásame ese artilugio que es utilizado para escribir, y se dice, ah, bueno, te paso el lápiz. Entonces sí, te pasa el lápiz. Si entienden, por eso nombré a mis dioses, porque antes no les tenía nombre ni una estructura, pero siento que así me apropio de mis propias creencias y empiezo a entender un poco más cómo creo las cosas. Luego, pues, aparecen Sea, que es el dios Sol, y Nes, que es la diosa Luna. Sea y Nes son hermanos, pero Sea es un dios muy egoísta, muy superficial, debido a que tiene bajo su cuidado a muchos otros planetas, que son los hijos de ellos dos. Entonces, que son los hijos de Se, lo siento, me confundí. Entonces, Nes es un cuerpo celeste que está mucho más cerca a la Tierra, básicamente, que sería Gea. Y Nes empieza a darse cuenta que ella desea que Gea sea algo más, algo mucho más abierto, mucho más desarrollado, al igual que su antepasado. Ella quería ver dinámicas en la existencia del universo. Entonces, Nes decide concentrar todo su amor y todos sus deseos de evolución en crear los 4 elementos. Los 4 elementos son estos que ven aquí, como saben, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Entonces los 4 elementos empiezan a funcionar y a regir sobre la tierra y son como mis dioses elementales, por así decirlo, porque son los dioses de los elementos. Estos se llaman Haru, es el del aire, Haru. Luego está Nea, que es el agua, que es la primera hija que tuvo Nes y es su hija como predilecta, la que rige, por así decirlo, el planeta. Luego está Miraz, que es el dios de la tierra, es un dios masculino, y Nas, que es el dios del fuego y es el dios tenaz. Su nombre es el dios de tenaz, porque como saben, bueno, uno supone, el fuego básicamente quema todo y destruye, pero también es una fuerza creacional y que es completamente necesaria para que haya un equilibrio en el mundo. Entonces, después de esto, Nea y Miraz empezaron a proyectar el deseo de su madre de que el universo siguiera cambiando y crearon a los Ters, que los Ters básicamente son mis dioses básicos, siendo ellos los árboles y las plantas. Los Ters son los padres del todo en la tierra, es decir, nosotros existimos gracias a los Ters, gracias a las plantas, gracias a los árboles, gracias a estos organismos autótrofos que son capaces de generar vida a partir de materia, de energía completamente química. Entonces, pues yo creo que los árboles y las plantas nos dan a nosotros y a todos los seres vivos la capacidad de mantenernos con vida. Ellas crean el equilibrio que hay entre oxígeno, agua, la tierra y el fuego y permiten que esté en constante equilibrio para que nosotros, todos los seres vivos, no hablo de nosotros como seres humanos, sino hablo de nosotros como cualquier ser que tenga la capacidad de estar vivo, o sea, que tenga una estructura celular, que es la unidad funcional de la vida, para que nosotros pudiéramos existir. Entonces, ya esto, por eso soy vegana, porque yo considero que todo ser vivo que habita la tierra tiene el derecho de estar aquí, siendo hijos directos de nuestros dioses y hermanos directos también. Entonces no considero que sea nada ético consumir a un hermano, a un ser que tiene exactamente los mismos derechos, los mismos ideales de estar en el mundo y existir. Vienen de los árboles y que provienen de la naturaleza, son lo que nos brinda, o lo que me brindan mis dioses. Ahora, mucha gente se ha reído y se burla de mí porque dice, tú no tienes una religión, tú simplemente inventaste tus creencias. Yo no inventé mis creencias, yo esto lo creía antes de darles un nombre y una estructura. Yo creía esto y me sentía así. Lo que pasa es que decidí organizarlo y estructurarlo para poder entender más y entender, o sea, como poder proyectarme más hacia lo que yo creo y ser una persona más espiritual. Porque los hombres tenemos un componente más allá de lo biológico, más allá de lo fisiológico, y es que somos seres sociales, seres éticos y seres morales. Entonces, sí, quizás nuestras funciones fisiológicas y biológicas son lo que nos hace ser en materia, pero existe algo mucho más allá del simplemente existir, que es el querer encajar en el mundo y comprender por qué estás aquí y la existencia. Entonces, por eso fue que yo básicamente creé mi religión. No considero que sea justo. Respeto mucho la religión cristiana y cada persona tiene derecho de creer absolutamente lo que quiera, pero no, en mi propio punto de vista, no es lógico que un Dios nos haya creado a su imagen y semejanza y que todo lo demás que existe, todo lo demás que
compone el universo simplemente esté a nuestra disposición para que nosotros lo utilicemos y hagamos mano de lo que queramos. Pienso que por este tipo de creencias es que quizás el mundo está como está, y no hablo de los problemas sociales, económicos, políticos, sino de los problemas ambientales y ecológicos, y creo que tenemos que aprender a ver más allá de nuestra propia egolatría, que es completamente biológica y natural, y empezar a comprender el mundo como si nosotros fuéramos uno. Hablarles de esto para que ustedes den la posibilidad quizás de preguntarse en qué creen, cómo creen en eso y cómo eso afecta a su vida cotidiana. Porque para mí, en el tiempo en el que me impuse ser una persona atea, una persona que no creía en absolutamente nada y que fundamentaba todo en las bases científicas, creo en la ciencia y sigo creyendo en que todo funciona a partir de la ciencia, pero la ciencia también es una invención humana, es la comprensión de nuestro entorno a partir de nuestras propias maquinaciones humanas. No podemos simplemente decir que la ciencia es algo real porque ha pasado a través del filtro mental de las personas y no es algo que sea completamente real porque salió de la psiquis de un ser humano. Si es comprobable, sí. Si es experimental, sí. Y si funciona para nosotros los seres humanos, pero no significa que esa sea la ley suprema y que esas sean exactamente la forma en la que funcionan las cosas. Entonces yo los invito a que crean en algo, en lo que quieran, así sea que quieran creer en la ciencia, pero que no pasen su vida y su día a día pensando en que nada tiene sentido y en que las cosas solo están, porque realmente no es así. Realmente tú haces de tu vida lo que tú quieras hacer de ella, y ese fue el problema en ese momento, que yo no me hallaba, no me encontraba y me perdí y caí en un hueco muy profundo porque no tenía fe en nada, porque no me sentía sola, y sola más allá de mi entorno físico, porque sí habían personas a mi alrededor, me sentía sola, o sea, ya más en un ámbito espiritual. Sentía que no había nada ni nadie que estuviera detrás de mí y que me hubiera dado una razón de ser. Entonces, cuando empecé a explorar mis creencias, que fue en la universidad, cuando empecé a ver biología y vi la teoría de Gea, que básicamente es que el globo terráqueo del mundo es un organismo vivo y que todos los seres que estamos en el interior somos subcomponentes de este organismo. Y que así como en nuestro organismo hay cosas que nos hacen bien y nos hacen mal, hay cosas que al planeta le hacen bien y le hacen mal. Y que cuando hay un desequilibrio, el planeta enferma. Eso a mí me abrió los ojos a darme cuenta que yo creía en algo, o sea, creía en eso. Y no exactamente en eso, tenía mis propios fundamentos. Yo cuando era chiquita fui una persona que movió a otras personas a creer en lo que yo creía. Y esa es el story time de mi secta, que no era una secta, era básicamente personas que compartían mis ideales y que se proyectaban como yo y que jugaban siendo un juego completamente inocente que no considerábamos juego, por así decirlo, lo considerábamos una realidad. Entonces, quería hablarles de esto porque si ustedes se sienten perdidos en su recuperación o si se sienten perdidos en su vida, si son personas que sienten que no tienen un propósito ni un rumbo, quizás es momento de que se empiecen a hacer preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me hace estar aquí? Y no hablo de esas preguntas filosóficas existenciales que te hacen sentir triste, porque tú eres quien enfoca la manera en la que percibes el mundo, sino que hablo de que empiecen a interesarse por cómo funcionan, por cómo ustedes hacen parte de algo más grande, porque hacemos parte del universo y no somos los únicos que estamos aquí, y estamos rodeados de vida y rodeados de perfección y rodeados de maravillas, y no nos damos cuenta de eso por estar enfocados en que tenemos que ser humanos perfectos, cuando nadie sabe realmente qué es la perfección. Somos diferentes, eso es todo. Que hayan cánones sociales, que nos impongan cosas porque así funciona la sociedad, eso es completamente diferente a la realidad. El hecho es que estamos aquí y que hacemos parte de un universo y que hacemos parte de un mundo y que nosotros somos un componente más de este lugar y que nacemos del mismo punto y que venimos todos del mismo sitio. Bueno, personitas, sé que este video fue muy serio, lo lamento. No sé si lo vayan a ver, si les aburrió, perdón, lo siento. Voy a recomendarles que se den tiempo para ustedes mismos, a explorarse, para darse cuenta de qué es lo que realmente aman y lo que les gusta y lo que los llena y los apasiona. Muchas gracias por ver este video, reptilianos, los amo mucho.